El mensajero de SAR, mi nombre es Gustavo Paura, estamos acá en esta oportunidad con el Teniente General César Milani. ¿Cómo anda, general? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo bien? Un saludo a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, muy buena la columna de la otra vez, bastantes repercusiones, charlas por ahí y muchos comentarios, así que lo felicito porque ha sido muy buena, de buen nivel y eso gusta a la gente, que la gente sepa de lo que habla, sobre todo. Ante tantos que opinan sin saber, alguien que más o menos tiene una noción de lo que está planteando, la verdad que cae muy bien y además es un tipo que yo al menos respeto mucho. Bien, dos temas para hoy. Me parece que el tema de la Fuerza Armada y Rosario, quiero que me haga un comentario sobre eso. Y después, industria y Fuerza Armada, ya proyectando algo más estratégico para la nación. Vamos con lo Bueno, primero. este tema Rosario, te comentaría lo siguiente. Primero que nada, las desafortunadas declaraciones de Bullrich, que las viene haciendo ya hace varios meses, inclusive creo que años, respecto a involucrar a las Fuerzas Armadas en el tema del narcotráfico. Esto es no solamente un despropósito, demuestra una falta total de conocimiento, demuestra una mala intención, porque confunde a la gente, Uh -huh, eh, y por supuesto no tiene ningún sentido, pero no solamente porque las leyes lo prohíban, la ley de defensa y la ley de seguridad interior, que esa en el último caso no podría decir se podrían llegar a modificar, sino porque eh, básicamente es una cuestión de lógica y de criterio. Las Fuerzas Armadas están preparadas, equipadas e instruidas para actuar en un conflicto armado, de tipo bélico, eh, contra una potencia extranjera que intenta, eh, digamos, invadir nuestro territorio. Es decir, está preparada para un combate con armas letales como pistolas, fusiles, cañones, tanques, etcétera. No está ni preparada ni debe involucrarse en el conflicto eh, interno, mucho menos en el centro urbano, donde hay personas inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto, donde, digamos, la solución no es matar a todos ni matar a los delincuentes, la solución es encontrarlos en las guaridas donde estén y meterlos presos. Entonces, la primera consideración es la desafortunada declaraciones permanentemente que hace Bullrich, que demuestran un desconocimiento total del tema, que demuestran una improvisación total y demás. Segundo tema, atado a esto, es que el ejército sí y la Fuerza Armada, diría, sí podrían colaborar con la Gendarmería Nacional y con las fuerzas de seguridad federales, Prefectura Naval, Policía Federal, en reforzar la frontera, especialmente la frontera norte, uh -huh. ya sea el ejército en la frontera, en la parte tierra, eh, la, la Armada, ¿no es cierto?, en la parte de ríos y la Fuerza Aérea en la parte aérea, de tal manera, ¿no es cierto?, de controlar los espacios, digamos, directamente involucrados en la frontera y hacer intervenir cuando haga falta a la Gendarmería Nacional, es decir, cuando se vea un delito flagrante que se está cometiendo, se hace intervenir a la Gendarmería, que de esa manera la Gendarmería podría desprender una parte importante de sus efectivos para afectarlos al, a la lucha contra el narcotráfico en los grandes centros urbanos, llámese Rosario, llámese Córdoba, llámese el conurbano bonaerense. Uh -huh. Entonces, yo digo, ¿pueden las Fuerzas Armadas colaborar? Sí, pueden colaborar reforzando la frontera y reforzando la frontera, ya sea río, ya sea espacio aéreo, y reforzando los objetivos estratégicos importantes como pueden ser centrales nucleares y demás, donde hay personal de la Fuerza de Seguridad Federal y Gendarmería especialmente involucrado en este tema. Bien. Tercera cuestión Sí. que yo les quiero manifestar respecto al narcotráfico, que todos sabemos que este no es un tema exclusivamente de seguridad, es un tema de la seguridad, digamos en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el narcotráfico, la seguridad
digamos, la intervención de la Gendarmería, de la Policía Federal, es una de las cuestiones más. Acá hay otras cuestiones mucho más importantes, no sé si más importantes, pero sí involucradas en forma muy contundente, como es la parte social, en donde el Ujú. gobierno de Santa Fe, la municipalidad de Rosario tienen una gran cuestión que hacer, tienen, ¿no es cierto?, la justicia y la policía. La justicia, lamentablemente, con los pocos recursos que tiene, pero aparte de eso, infiltrada, la justicia, infiltrada la policía, digamos, es decir, que es un tema muy complejo que yo únicamente estoy planteando es un tema de seguridad, ¿no es cierto? Lucha directa contra el narcotráfico. Y el último tema respecto a la seguridad y lucha contra el narcotráfico son el tema de las cárceles. Yo vengo sosteniendo ya hace bastante tiempo que no podemos mezclar a las organizaciones narcotraficantes con la población carcelaria común en donde hay delincuentes que pueden haber cometido delitos graves o delitos menores, pero que se ven cooptadas directamente por estas bandas narcotraficantes donde empiezan a manejar las cárceles, ¿no es cierto? No solamente manejar las cárceles con la población penitenciaria, sino con el servicio penitenciario, y desde ahí que hacen ni más ni menos que conducir las actividades ilegales que siguen conduciendo como están, toda la justicia lo está diciendo. Los capos narcos que se encuentran alojados en las cárceles comunes siguen manejando, porque tienen todas las facilidades que tienen los presos comunes, siguen manejando de forma importante las organizaciones Ah, desde la cárcel. Para eso estoy proponiendo aislarlos. Primero, si no tenemos cárceles para ello, en pabellones aislados. Y segundo, construir cárceles alejado de los centros urbanos para colocar a todas estas organizaciones narcotraficantes de tal manera de reducirle al máximo la posibilidad que ellos tienen de influir sobre las organizaciones criminales de adentro de las cárceles. perfecto. Ahí quiero hacer dos acotaciones. Una a favor suya creo que todas son a favor, pero quiero completarlas. Una es el caso de Burri con la Gendarmería Nacional cuando matan a Maldonado ahí, ¿no? Ese uso de la fuerza indiscriminada, digamos, en una fuerza militar llevada, digamos, contra la protesta social, ¿no? Y tiene como Exactamente. consecuencia esto que ha sucedido, que ha matado a un muchacho joven de la provincia de Buenos Aires, que como es Maldonado. Otra cosa también, la responsabilidad no solo, la responsabilidad no, sino que no cansa solamente con lo municipal, con lo provincial y las fuerzas de seguridad, sino que además también en la parte económica, ¿no? Los puertos que son la puerta de entrada y la mal llamada hidrovía, que en realidad es la privatización de Río Paraná, que es la autopista por donde baja toda esa droga, ¿no? Que habría que reverlo. Eh, las cárceles, como bien cuenta ahí usted, son en realidad escuelas de cooptación, digamos, de todo ese ejército, no solo adentro, sino afuera. O sea, es toda una universidad, digamos, de delincuencia. Y el otro es que la banda de los monos, la mitad de las que están presos son policías. Porque esto también Claro, es lo que exactamente. nos están diciendo, ¿no? Porque Exactamente. el hecho de que el socialismo en Santa Fe, que ha hecho, bueno, su problema policial, ¿no? No lo ha abordado como un problema social, político y económico, sino que lo ha dejado solamente, bueno, son muchachos que se están disparando entre ellos y se drogan la creencia de que se van a disparar entre ellos y van a desaparecer. Lo cierto es que han cooptado estas bandas a la Policía Federal, a la policía de la provincia primero y después a todos los que andan por ahí, porque el poder del dinero de estas bandas es infinito. Imagínense lo que hay ahí traficándose, ¿no? Porque lo que No, agarran es por nada, supuesto. obvio. Y yo le recuerdo que en Rosario y en Santa Fe, en Rosario desde el 2003 está gobernando, en Santa Fe, perdón, el radicalismo y el socialismo, hasta que hace pocos años asumió el peronismo. Es decir, que durante el 80% de estos 20 años en donde se ha desarrollado Ujú. estas organizaciones narcos, han gobernado el radicalismo y el socialismo. Y en Rosario, en los últimos 12 años, ha habido gobierno socialista. Entonces, digamos, lo que menos pueden hablar son los que han entregado esta bomba de tiempo que, por supuesto, este gobierno no ha hecho lo suficiente para desactivarla.
del gobierno, especialmente hablo del gobierno nacional con las fuerzas federales, que tendría que haber intervenido ya para mí, hace mucho tiempo. Entonces, como último tema, quiero mencionar que creo yo que las medidas que anunció el presidente son tardías e insuficientes. Pero bueno, por lo menos celebremos que se anunciaron, ¿no? Sí, es lo que lo caracteriza, ¿no? Tarde, mal, va para atrás, digamos. Claro, Es una cosa de loco. Y quiero también recalcar el trabajo como ordenador social, ¿no? Que esto también se ha perdido. Entonces por supuesto. un pibe que es soldadito de estas bandas gana prácticamente lo mismo, estando en la esquina vendiendo falopa y embriagándose con los amigos y cagándose de risa, gana lo mismo que un salario mínimo. Entonces es muy difícil, digamos, tratar Claro, de... todo se complica todo porque no solamente el tema son por eso digo, la fuerza de seguridad, la policía, sino que lo que ha pasado acá, y yo repito la solución que yo proponía ya hace mucho tiempo, años, la intervención, ¿no es cierto?, con un golpe de efecto muy fuerte de las fuerzas federales, especialmente Gendarmería, en los grandes centros urbanos, llámese conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, pero eh, porque lo que se nota, lo que la gente nota, lo que la gente ve, es que hay una falta de presencia del Estado en esos lugares. Entonces yo digo, lo primero que hay que hacer es recuperar el territorio. Después que recuperamos el territorio, tendremos que empezar de vuelta a reurbanizar esos centros, esos barrios carenciados, las villas, digamos, urbanizarlos, ponerles las escuelas necesarias, hacer volver a los chicos a las escuelas, ponerle todo lo necesario que hace a que un chico pueda desenvolverse en una sociedad normal. Digamos, que el Estado esté presente, no solamente con eso, con los documentos de identidad, con la policía cerca, la policía convenientemente depurada. Yo creo que hay que intervenir a la policía de Santa Fe. Ah, Lo estoy también diciendo hace rato. Es decir, que acá haría falta un montón de medidas más de las pocas que se tomaron, y respecto a una de esas que se tomaron también es insuficiente con el anuncio de una compañía de ingenieros que va a trabajar, como lo anunció Rossi y demás, que va a ujú. trabajar. Bueno, Rossi se olvidó que fue ministro de Defensa o no conoce el arma de ingeniero. Una compañía de ingenieros es el mínimo elemento que tiene el arma de ingeniero, uno de los elementos que tiene el arma de ingeniero en todo el país. Tiene muchas compañías, muchos batallones. Bueno, la compañía de ingeniero es un elemento que tiene 100 soldados, 20 o 30 suboficiales y 4 o 5 oficiales. Eso no está en capacidad de urbanizar nada. Y los elementos técnicos que tiene son mejores que las otras unidades del ejército, porque son ingenieros, pero no son lo suficiente ni necesario para urbanizar villas. Podría, a lo sumo, colaborar con la municipalidad en Ah, algunas tareas muy específicas y no en las tareas más técnicas ni más complicadas. Así que también en eso me parece que el gobierno se equivocó. claro, porque en realidad entiendo que yo lo que haría es hacer participar a los vecinos en la urbanización, Por ¿no? supuesto, pero Entonces, no entonces solamente ahí no necesitas la Fuerza Armada, digamos, pero Gustavo, no para solamente los armar. vecinos, sino la municipalidad de Rosario es la principal responsable. Yo digo, digamos, los gobiernos que han sucedido en los últimos 20 años, pero bueno, llegamos a esta situación. Entonces yo digo, está bien, el ejército puede colaborar, y también tampoco coincido con el anuncio que se ha hecho de meter al ejército en este momento, donde es un momento conflictivo. Primero hay que recuperar el territorio. ¿Cómo van a meter al ejército? A soldados vestidos de uniforme adentro de estos lugares conflictivos, sin armamento, sin nada. Con armamento no pueden entrar porque, digamos, no pueden hacer nada en un contexto urbano, ¿no es cierto? Como ya dijimos. Ahora, tampoco sin armamento. En este momento, primero hay que recuperar el territorio. Recuperar el territorio significa meterlo a los tipos en cárceles, por lo menos a los capos narcos, sentar presencia del Estado. Entonces después podremos, bueno, entrará la municipalidad, entrará el ejército. No hagamos anuncios, digamos, desafortunados que no se van a poder cumplir en su totalidad, como para cubrir una brecha y nada más. El problema es muy grave como para venir encarándolo, digamos, así como se está encarando. Y además, cuánto hay esto de política exterior, ¿no? También sobre También, nuestros por pueblos, supuesto, ¿no? Que por supuesto. hay que mirarlo eso también. Pero bueno, por eso yo el otro día comentaba que
en realidad todo esto es un estadio, digamos, a la militarización, digamos, de esos barrios. Eh, y por los anuncios, es el germen, digamos, de los cárteles, como fue los Zetas en México, ¿no? Que empezó así, lo mismo, inocentemente, ¿no? Vamos a poner esto y que no lleven armas, pero lo que pasa es que después la gente va, está ahí, se conocen, empiezan a encontrar toda, hacen toda la inteligencia que tienen que hacer y después va escalando, ¿no? Y después por supuesto, el negocio de por eso digo la política exterior, porque no nos olvidemos que Estados Unidos, nosotros estamos metidos en la anglófila ahora, y el 80% de la droga que se consume de cocaína en el mundo está en Estados Unidos. O sea, por a ver, supuesto. si no De miremos cocaína, de cocaína, de marihuana, de todas las drogas blandas y de las drogas todo. duras, Sí, obviamente, donde está la DEA, que es el mayor narcotraficante del por mundo. supuesto, por Así supuesto. que bueno, volviendo al tema, lo voy a traer de ahí, que veníamos de Rosario y el tema del trabajo como central, ¿no? Me parecía muy interesante escucharlo sobre la industria de las Fuerzas Armadas, la industria como multiplicador de la actividad económica de la Argentina y además es estratégico para el desarrollo del país. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué se hizo y cómo lo ves Bueno, cómo lo proyectás? yo para que ustedes tengan una idea, eh, digamos, de lo que ha pasado con la industria militar y la industria, digamos, de alguna manera, si no es totalmente militar, que ha tenido mucha injerencia en el ámbito militar, de lo que ha pasado en los últimos, digamos, 25 años. De tener cerca de 25, 26, 27 fábricas militares, eh, estoy rondando, vamos a poner cerca de 30 fábricas militares en todo el país. Cuando terminó el gobierno de Menem, incluido la alianza, por supuesto, eh, llegamos, bajamos a tener 6 7 fábricas militares. Es decir, el resto de las fábricas militares de alguna manera se desactivaron, se achicaron, se redujeron a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque no eran redituables económicamente. Lo mismo que pasó con los ferrocarriles, lo mismo que pasó con tantas políticas que hoy en día vuelven a pregonar estos señores del neoliberalismo, donde dicen que hay muchas actividades que no son rentables, por lo tanto hay que cerrarlas. Bueno, este es un ejemplo. Estoy hablando de Alto Horno Zapla, estoy hablando de Tanda Norte, estoy hablando de la fábrica militar de aviones, estoy hablando de tanta fábrica militar de proyectiles, fábrica militar de conductores eléctricos, digamos, cuestiones que hacían a la defensa nacional que eran redituables, inclusive muchas de ellas exportaban, como por ejemplo la fábrica de pistolas que estaba en Rosario, exportaban hacia el exterior, sin embargo, se cerraron porque, bueno, no eran suficientemente rentables como quería la política, digamos, neoliberal de los años 90 y que, por supuesto, lo profundizó Macri, porque después de esto, quiero aclarar, en el año 2003, 2004, se intentó de vuelta volver, ¿no es cierto?, a digamos, poner en funcionamiento alguna de las fábricas militares. Por ejemplo, FADEA, por ejemplo, Tandanor, bueno, se intentó y se volvió, digamos, se empezó un proceso de recuperación. Lo que se pierde en un año, después hay que recuperarlo en 10 años. Pero bueno, se empezó un proceso de recuperación que lamentablemente en el gobierno de Macri se volvió a tirar para atrás y se volvió, digamos, a, casi a cero de lo que se venía haciendo. Entonces ahora, de vuelta, empezamos con FADEA, empezamos con Tandanón, empezamos con esto, empezamos con aquello, bueno, de a poquito. Yo les quiero decir que la industria en todos los países del mundo, serio, las industrias militares tienen un peso muy importante. No hablemos de los países limítrofes. Chile quizás no tanto porque Chile tiene la costumbre de comprar todo en el exterior, ¿no es cierto? No tiene casi industria militar propia, pero compra todo en el exterior. Le compra Inglaterra, Estados Unidos, muchos de los países a los cuales nosotros no podemos comprarle, especialmente los que están en la OTAN, especialmente los que están en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos un veto directamente de Inglaterra, ¿no es cierto? Pero bueno, Estados Unidos tiene industria militar, Brasil tiene industria militar, a pesar de que tienen industrias derivadas o industrias que controlan, industrias privadas, pero que controlan el área de defensa. Nosotros acá hemos perdido esa capacidad, digamos, hemos perdido
no solamente se han destruido las fábricas, sino que, porque ustedes me dicen, no, bueno, se privatizaron, no, ni eso, se cerraron, se cerraron. Alto Horno Zapla tenía un horno que fabricaba exclusivamente estaba para fabricar el material, los cañones o digamos, el material con que se fabrican los cañones para el fusil automático liviano o para los fusiles. Bueno, Ujú. ese horno se cerró, ¿no es cierto? Se desmanteló y por supuesto en este momento nosotros queremos, si querríamos comprar eh, fusiles o cañones o algo por el estilo, o el material para este armamento, tendríamos que ir a Estados Unidos. Se desmanteló. Y tantas otras cuestiones que se han desmantelado. Esto no es una cuestión, digamos, que tenemos que pensarlo como decir, bueno, este gobierno lo desmanteló, pero el gobierno que viene lo va a poner, no, no, lo que se desmantela en un año, después cuestan años y años porque se pierde no solamente el material, las máquinas, las herramientas, sino el conocimiento, las Know-how. personas. Ustedes Claro. recuerdan lo que pasó con el Cóndor, el proyecto Cóndor, con tantas cuestiones que hacen a la defensa nacional y que hacen también a la industria nacional. Porque todo esto traía, yo recuerdo en Córdoba, por ejemplo, cuando estaba la fábrica militar de aviones, había 10.000 operarios. Hemos llegado a tener, cuando vino la Lockheed, ¿no es cierto?, que lo que hizo era reparar únicamente los aviones Hércules, pasamos a tener 1.000 operarios, es decir, 9.000 operarios menos. Así pasó en toda la industria. Es decir, que no solamente se le daba trabajo a la gente, no solamente teníamos una industria militar importante, sino una industria nacional que hacía, que servía, ¿no es cierto?, para otros fines. La fábrica de conductores eléctricos servía para fines civiles. Bueno, y como eso podríamos mencionar eh, cientos de casos en Hoy, donde las políticas neoliberales, y esto tenemos que ser conscientes, porque después no lloremos sobre la leche derramada, ¿no es cierto? claro, Las políticas neoliberales que han, digamos, promovido estas cuestiones no lo han hecho, digamos, en forma, y bueno, inocentemente, no, no, por negocios, por grandes negocios, ya sea para los amigos, ya sea cerrarlas y privatizarlas, o cerrarlas o privatizarlas para que se tengan que comprar en el exterior, bueno, o porque no se cree directamente en el Estado ni en el país. Entonces, lo que ha pasado en el gobierno de Macri se ha profundizado de vuelta nuevamente el cierre. Se bajó empleados en FADEA, se bajaron presupuestos, se bajaron en presupuestos y empleados en Tandanor, en tantos otros lugares. Ahora de vuelta hay que retomar de a poquito, pero digamos, y de vuelta no sirve, ujú, no claro. sirve. Además, general, hay una cuestión, ¿no? Histórica de el pueblo y el ejército, ¿no? Desde San Martín, haciendo la fábrica de municiones ahí en Mendoza, pasando por Sabio con YPF, bueno, Pistarini, todo lo que fue General Perón, todo su gobierno, digamos, toda una relación, digamos, de la Fuerza Armada con su pueblo que no tienen muchos países. No, por supuesto que no, por Eh, supuesto que no, y lo que nosotros tenemos que saber es que eh, yo tampoco creo, le soy honesto, te soy honesto, digamos, y quiero serle honesto a la audiencia. Tampoco creo que se haya hecho todo lo necesario en este gobierno. Ya llevamos 3 años de gobierno. Se podría haber hecho muchísimo más, pero esto es producto también de la improvisación. Los ministros de defensa que llegan al área de defensa son, bueno, lamentablemente improvisados en el sentido de que con un total desconocimiento del área de defensa, cuando toman conocimiento, empiezan a conocer, después de 2 o 3 años se tienen que ir, poco hacen. El FONDEF, quiero dedicarle un segundo al FONDEF, y con la es, ley 27.565 de la ley del bueno, 2020. yo le quiero decir que el FONDEF, bueno, va a ser una ayuda, pero una ayuda no soluciona el problema. Acá el problema es llevar el porcentaje del PBI de las Fuerzas Armadas, o de defensa, perdón, que es del 0,8-0,9% en este momento, llevarlo a los valores históricos que tienen todos los países de la región, al 1,5, 1,6%.
Esa es la solución definitiva y la solución que tienen que buscar los ministros de Defensa y las Fuerzas Armadas. Ustedes me dicen, bueno, habrá que bajar bueno, habrá que bajar no sé dónde, pero ya llevamos 40 años de desinversión y con el FONDEF no es suficiente. Con el FONDEF vamos a hacer una ayudita nada más. Y con la ayudita no compramos aviones de combate caza que salen entre 50 y 100 millones de dólares cada uno, ni compramos submarinos nucleares, ni compramos los elementos que la República Argentina está necesitando, como son, por ejemplo, remodernizar las dos brigadas de tanque, remodernizar los mecanizados, remodernizar la artillería ya sea autopropulsada, la artillería de defensa aérea. Con eso no lo vamos a hacer porque es muy poco lo que se está destinando. Hace falta llevar el PBI de los valores que tenemos ahora y que venimos teniendo en los últimos 20 años a unos 5, unos 6%, y esa va a ser la solución. Y eso tiene que plantear un ministro de Defensa que sepa del área de defensa. Sí, porque como lo que dice ahí usted, digamos, ponen a improvisado o gente para que no haga nada, ¿no? Eh, Porque los que hacen algo lo hacen contra el pueblo, como fue la señora Patricia Burrich. Digamos, eso sí Claro, lo saben hacer. Ahí no hay ninguna improvisación, sino que está puesta para eso, ¿no? por Eh, supuesto. y los otros que van, digamos, o sea, yo quiero caer en la inocencia de que no lo hacen a propósito y en realidad no sabe nadie, pero a mí me cuesta entender que no haya gente, digamos, que no sepa de defensa de la Argentina. No Sí, quieren, hay gente. no quieren poner a un Eh, militar, ok, pero pongan a un civil que sepa. Y ahora yo digo, yo te voy a decir una cosa, Gustavo. El tema de que el civil, el militar, hay muchos países que tienen militares como ministros de defensa, empezando por Brasil, nuestro principal socio Sí. comercial, y lo único que hace eso, y yo tengo amigos brasileros y amigos militares brasileros, es es que entre alguien al área de defensa, que conozca mucho el área de defensa, y entra directamente sabiendo casi lo que tiene que hacer porque conoce todo, no le van a contar nada nuevo. Entonces, esta división que hemos hecho acá hace ya 30 o 40 años atrás para quitarle poder a la Fuerza Armada no tiene ningún sentido. Acá hay que poner gente que conozca el área de defensa, sea civil o militar, no interesa. Sí, no importa, aunque sea colegiado si quieren, pero lo que Claro, sí, viendo, porque uno viendo lo que está ocurriendo a nivel internacional, oye, estoy muy obsesionado con el tema de la crisis bancaria, viendo cómo nos la van a poner de alguna forma, digamos, y cómo nos va a llegar a nosotros también la crisis. Y además el tema de la guerra, yo no sé si notó que no se habla tanto de Ucrania ahora, ¿no? no. Este, y bueno, entonces y uno viendo los movimientos que está viendo con China, con lo que está viendo con el AUKUS, o sea, y nosotros no tenemos ni una cedita. Bueno, ustedes recuerdan que yo, no sé si lo hablé con vos, pero bueno, yo creo que hace un año atrás eh, Putin comenzó a marcar una nueva era geopolítica en el mundo, Ah, lo ¿no es hablaste cierto? acá. Claro, lo reafirmó, lo están reafirmando en este momento China, países asiáticos, India, Irán, Pakistán. En este momento Arabia Saudita está haciendo increíblemente, digamos, un acuerdo con Irán, Ajá. bueno, en contra digamos, de la directiva de Estados Unidos, en contra inclusive, bueno, y Estados Unidos está viendo con preocupación todo esto, entonces ahora mira, como dijo Laura Richardson o el diplomático en ese video que yo lo viralicé, bueno, Ujú. en donde está hablando del patio trasero, están entonces de vuelta mirando nuestra región porque China y Rusia está entrando acá. Por eso es que nuestro país tiene la gran posibilidad en este momento para salir del, digamos, del corset que le ha impuesto Estados Unidos en los últimos 30 años o 40 años con la guerra este-oeste, con el comunismo, con el FMI, tiene la gran posibilidad, haciendo alianzas con todos los países del mundo, también con Estados Unidos, pero con Rusia, con China, con Irán, con India, con todos los países del mundo. Entonces, y demostrar que somos un país soberano, no un país, digamos, dependiente, un país que nos ponemos de rodillas, como lo que está queriendo
en este momento la oposición, el neoliberalismo, respondiendo directamente a órdenes de Washington, de la DEA, bueno, como está hablando, como lo ha hecho Patricia Bullrich en sus 4 años de desastre que hizo en el Ministerio de Ujú. Seguridad. Una improvisada, y no solamente improvisada, con una falta de conocimiento total. Entonces, esto es lo que quieren ellos, es seguir dependiendo unilateralmente de Estados Unidos. Y acá estamos asistiendo al nacimiento de un mundo multipolar, multilateral, con grandes bloques de naciones. Entonces, esta es nuestra gran oportunidad. No nos equivoquemos, por favor, de vuelta. Podemos tener inflación alta y demás, pero no podemos equivocarnos de vuelta. La inflación la vamos a solucionar. Lo que no solucionamos son los grandes problemas estructurales a dónde apuntamos. Si apuntamos a un solo país, a seguir siendo subordinados de Estados Unidos, o apostamos a conformar grandes bloques, conformar los BRICS, digamos, hacer acuerdos comerciales, militares, políticos, económicos con todos los países del mundo. Acá Claro, está la gran cuestión, ¿no? claro, exactamente, porque a mí me cuesta diferenciar el neoliberalismo de la oposición del oficialismo hoy en día, Claro, pero, bueno, porque, bueno. no, pero entiendo a lo que apuntás. El tema es que si no No, yo tenés. no estoy defendiendo en absoluto No, el no, 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 oficialismo. pero entiendo lo No que decís. Lo tengo. que digo es, el problema es el neoliberalismo como modelo, eso está clarísimo. El tema es, y esto es interesante lo que está planteando, es que si no tenés una adecuada inserción internacional, te está pasando lo que te está pasando. Por Tenés a la supuesto, inflación arriba del 100, el por supuesto. empobrecimiento, el sometimiento, la entrega de recursos, el modelo activista profundizándose, y hablando pavadas constantemente, ¿no? Entonces, y de La estas cosas. falta, la, la falta de un gobierno con decisiones que hagan a la patria, la falta de un gobierno con decisiones que hagan, voy a estatizar toda la industria del litio. Estatizar significa no estatizar, digamos, poner al Estado como un gran accionista dentro de la industria del litio. Quiere decir, digamos, controlar con más del 51% de las sociedades que van a trabajar en el litio. Ujú. Controlar los puertos, controlar nacionalizando, no sé si totalmente, quizás dejándole a los privados alguna cuestión, pero nosotros controlar los grandes recursos estratégicos. ¿Qué estamos haciendo? Hace falta un gobierno con huevos. Claro, ahí coincido. Y yo en un momento quise proponer una ley que era que todas las empresas, todas las inversiones extranjeras que vinieran, para no caer en el desarrollismo bobo de los 60 y 70, que aquellas empresas que vengan a trabajar en el litio, por ejemplo, tengan que tener, tenían que tener un socio argentino que tenga el 51% de las acciones, o sea, que lo maneje y además que le dé dirección desde el directorio argentino y no del extranjero. Digamos, que venga, Claro, que se lleve su ganancia, pero que la empresa la maneje, digamos, y el sector es sí, ojo, estratégico. ojo porque los sectores, digamos, estamos hablando de sectores privados nacionales, no todos responden, digamos, a intereses nacionales, así que hay que tener mucho cuidado No, con eso, ¿no? no, pero Yo creo, en sectores estratégicos y de recursos estratégicos, ahí está el Estado. No, no no, entra el Estado. tiene que estar el Estado El negocio, indefectiblemente. el negocio lo haces con el Estado. Claro, en este momento estamos hablando del litio, pero hablamos de petróleo, hablamos Sí, lo que sea. de tantos recursos, recursos pesqueros, estamos hablando de tantos recursos que están en manos privadas. Los puertos que dan infernal en la cantidad de dinero, digamos, fortunas que recaudan los puertos. Bueno, casi todo privatizado. Y el Estado no tiene la voluntad necesaria para decir, no, bueno, vamos a controlar los puertos. Controlar no significa manejar. Controlar significa tener la capacidad necesaria en acciones en estas empresas como para decir, tomar las decisiones estratégicas que hacen al tema, por ejemplo, de puertos, bueno, y tantas otras cuestiones más, ¿no es cierto? Además, Perdón, decisiones estratégicas que a su vez contribuyen, ¿no es cierto?, a controlar el contrabando, la droga, todo lo demás. Pero para eso, Gustavo, hay que tener, a ver cómo puedo decir, hay que volver a pensar en lo que hacía el general Perón. Hay que volver a pensar en una gran tercera posición, especialmente en este momento, en donde estamos viendo que se plantan los países directamente en grandes bloques. ujú. Necesitamos pensar en un país soberano,
independiente, independiente que consiga finalmente su independencia económica. Tendremos que decirle al Fondo Monetario, señores, miren, vamos a pagar cuando podamos. Tendremos que hacer lo necesario y si vienen acá, que vengan, que Vamos, vengan. Tenemos, Milani, tenemos, vamos, sí, tal cual, que venga. bueno, Yo no, estoy en eso, vamos a hacer lo que diga. Bueno, nada, Milani presidente, ya está. Yo ya lo decreto, tiene que ir. Pero no, la verdad, muy interesante y la vamos a continuar. La vamos a continuar, con habiendo, mucho gusto. que me va a ocurrir otro tema seguramente, pero me gustaría hablar del Plan Cóndor, por ejemplo, qué fue el Plan Cóndor. Bueno, Muchos no lo conocen, muchos no saben lo que era el Plan Cóndor, muchos no saben cuál fue la política que lo desmanteló. O sea, no solamente es el neoliberalismo, sino cuáles son los intereses geopolíticos sobre el Plan Cóndor, a dónde está por ese plan supuesto. hoy y si se puede retomar y esas cosas. Me encantaría hablar de eso con usted, pero bueno, lo vamos a hacer para la próxima. ¿Le parece bien? Con mucho gusto, Gustavo. Un saludo especial a toda la audiencia y un abrazo fuerte para vos. Le mando un abrazo grande y Bueno. nos vemos pronto.